Buenos días, chicos de cuarto grado. Bienvenidos a la clase del área de comunicación. El tema es texto literario y no literario, prosa y verso. Vamos a comprender primero lo que es texto literario. Para eso voy a dar una definición, que es: el texto literario es aquel que usa el lenguaje literario. Es un tipo de lenguaje que persigue el cierto fin estético. ¿Qué quiere decir eso? Que más que nada el texto literario adorna lo que va a escribir el autor para que llegue a captar el interés de todas las personas que leen, que es el lector, ¿no? Que leen su poesía o su libro. Entonces, para ello, el autor de un texto literario busca palabras adecuadas para expresar sus ideas, para que pueda llamar la atención del lector. Estos textos literarios es lo que tienes que tener bien en claro y tienes que darle mayor énfasis a eso, es que pueden estar escritos en verso o en prosa. Por eso está resaltado de negro. Entonces los textos literarios pueden estar escritos en verso o en prosa. Características del texto literario. Tenemos aquí: posee una función estética. Quiere decir que mayormente el texto literario adorna el lenguaje común. Tenemos aquí también: el texto literario recurre a la poesía. Es una función poética. Mayormente los textos literarios están escritos las poesías. Tenemos aquí que el texto literario también utiliza un lenguaje connotativo, no real, sino subjetivo. Por eso se caracteriza también por tener una reflexión sobre la realidad. O sea, es decir, lo que lleva a una recreación personal y subjetiva de la realidad. El verso. Como ejemplo de texto literario, tenemos el verso. Estamos diciendo que el texto literario se puede mostrar de dos formas: en verso o en prosa. Para eso primero estoy empezando con el verso. Y el verso es una forma de expresión que se sujeta a un conjunto de reglas, donde el sonido de las palabras y el ritmo de la frase son importantes. Para el verso es importante el sonido de las palabras y el ritmo de las frases. Vamos a ver un ejemplo, ¿ya, chicos? Ahí tenemos un ejemplo. El autor es Julián de Casal. Y acá hay un ejemplo, un pequeño, no es toda la poesía, es una parte de la poesía. Y dice: el fulgor de los astros rutilantes, no trueco por los vividos cambiantes, del ópalo, la perla o los diamantes. Esta es una estrofa de una poesía. Cada línea es un verso. En este caso, este verso tiene rima. Si te das cuenta, es lo que está subrayado de negrita. Terminan las mismas letras y consonantes. Ya para la clase de la rima vamos a ver muchos más ejemplos. Ahora solamente estoy mencionando la característica de lo que es un verso. Si te das cuenta, el verso son las líneas que componen esta parte de la poesía. Para que conozcamos un poquito más la estructura, vamos a mostrarte la estructura de un poema y ahí vas a ver el verso. Este es el poema, un poema. Este poema tiene 3 estrofas, una estrofa, 2, 3 estrofas. Un poema puede tener más de 2 estrofas, 3 estrofas, puede tener 5, 6, 8 o 10 estrofas, de acuerdo a lo que el autor quiera crear en su poesía. En este caso te estoy mostrando 3 estrofas. Dentro de la estrofa están los versos. Si te fijas acá en las flechitas, estas flechas están indicando cada verso. Esta estrofa, por ejemplo, tiene 1, 2, 3, 4 versos. La siguiente estrofa tiene 1, 2, 3, 4 versos. La siguiente estrofa también tiene 1, 2, 3, 4 versos. Todo poema o poesía está compuesto por estrofas y por versos. Por ejemplo, esta poesía o poema tiene 3 estrofas
y 12 versos. Los versos son cada línea que compone la estrofa, si te das cuenta. Pasamos al siguiente. La prosa. Definición de prosa. Es una expresión natural del lenguaje, en el que no existen normas de rima. A estos sí carecen de sonoridad, ¿ya? Se dice que es una expresión natural, el cual nosotros tenemos constantemente. En la prosa no hay una expresión de sonido ni de rima. Se escribe de forma lineal, no hay estrofas. Ojo, en la prosa no hay estrofas, es todo en línea, ¿ya? Normalmente entonces todos nosotros, si se ponen a pensar en su cuaderno, por ejemplo, escribimos en prosa. Acá hay un ejemplo de prosa también. Y tenemos aquí el autor Juan Rulfo, que es de Pedro Páramo. Dice: vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en plan de prometerlo todo. Esta es una pequeña parte del libro de Juan Rulfo. Si te das cuenta aquí, a diferencia del verso que vimos anteriormente, esta es la hoja completa. Acá no hay estrofas, no hay versos, no hay rimas. Por tanto, está escrito en prosa. Seguimos y continuamos con el texto ahora no literario. Y para eso, fíjate aquí arriba, si hubiéramos estado en clase, chicos, directamente hubiéramos visto el periódico. Por el momento estamos mostrando aquí el periódico en forma de imagen, y si te das cuenta, el periódico es un tipo de texto no literario. Los textos no literarios son conjuntos de enunciados que nos informan de algo. Puede ser el periódico, una noticia, o también nos instruyen, como puede ser una receta, o puede ser que nos estemos mandando a un familiar de otro país una carta informativa, por ejemplo. Entonces el texto no literario entonces son conjuntos de enunciados que forman una unidad de sentido y que tienen una unidad comunicativa. Mayormente entonces los textos literarios nos van a informar. Y ahí tenemos, vuelvo a repetir, periódicos, artículos científicos o textos instructivos como una receta y las cartas. Actividades, chicos. Vamos a las siguientes actividades. Vas a hacer lo siguiente. Vas a escribir ya en la línea, ya, si el texto literario está en prosa o en verso. Vas a leer este texto y luego vas a escribir en esta línea prosa o vas a escribir verso, de acuerdo a lo que has aprendido hoy. Si es prosa, escribirás prosa. Si es verso, escribirás verso. Ya te estoy dejando un pequeño párrafo de la obra Platero. Yo creo que tal vez tus papis lo han escuchado ya. Es muy interesante la obra de Platero, de Juan Ramón Jiménez. Y la número 2, ahí está, Platero y yo. La siguiente es, el autor es César Vallejo, un peruano. Sí, su obra, su poesía, Masa. Te estoy dejando aquí 3 estrofas, mira, ¿recuerdas? 1, 2, 3. 3 estrofas. Y tú en el espacio en blanco vas a tener que escribir igual, si está en prosa o en verso, de acuerdo a lo que has escuchado. Y la número 2 dice: crea un texto en verso o en prosa referente a la imagen. ¿Ves la imagen? De acuerdo a esta imagen vas a hacer tú un texto, ya sea en verso o en prosa. Sí, lo vas a hacer y vas a darte cuenta de acuerdo a lo que has observado en las diapositivas anteriores, ¿ya? Es libre, si tú quieres haces en verso o si tú deseas haces en prosa. Y lo vas a hacer en tu cuaderno.
yo te voy a pasar la clase de hoy día y lo vas a pasar a tu cuaderno y luego vas a hacer esta actividad también en tu cuaderno. Sí, chicos, van a hacerlo con letra legible, que se entienda, sin borrones, muy bonito. Yo sé que ustedes pueden. Y no se olviden cualquier consulta al correo cuartogradocrecer@gmail.com. Muy bien, chicos, hasta la próxima clase cuarto grado.